Seguimos en Sin Vueltas y ahora vamos a conversar con José Luis Sardón. Él es decano de la Facultad de Derecho de la UPC, analista político además, y nos va a ayudar a esclarecer algunas cosas que creo que es importante que se tomen en cuenta, Renato, ¿no? En este despegue de Ollanta-Humala se habla mucho sobre este cambio de rumbo que tendría el país, este cambio de modelo económico, pero vamos a ver qué es lo que dice el plan de gobierno de Humala y efectivamente qué es lo que podría pasar. Por lo pronto se anuncia un cambio en la Constitución del que José Luis nos va a ayudar a esclarecer. José Luis, ¿cómo está? ¿Cómo está, José Luis? Encantado de estar con ustedes, imagínense. Bueno, cuéntanos un poco. Tú has estado siguiendo, obviamente, como todos, con curiosidad, la candidatura de Ollanta-Humala, a la que no se le dio mucha pelota al inicio de la campaña, porque se decía, no, ya no hay espacio para muchos radicalismos y muchos cambios de rumbo. Pero claro, esta moderación de Ollanta lo ha hecho entrar y convencer a determinados peruanos de que puede ser una alternativa viable. Y lo que hay que analizar es justamente si lo es, ¿no es cierto? Y claro, viendo su plan de gobierno y viendo sus ofertas. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico inicial? Bueno, yo creo que, digamos, este surgimiento de Ollanta-Humala hasta cierto punto era esperable, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una opción, diríamos, autoritaria, ¿no? Que en el Perú aparece cada 10 años. O sea, yo tengo la teoría de los ciclos políticos en el Perú, que vamos cada 10 años del multipartidismo al autoritarismo, ¿no? Entonces, esto empezó en los años 60 con la representación proporcional, con Belaúnde, se tenía ahí 7 partidos en el Congreso, era un gobierno muy débil, y eso desembocó en el gobierno militar del 68 al 80. En los 80 volvimos a una democracia, pero una democracia nuevamente multipartidista, caótica, de 10 partidos en el Congreso en promedio. Entonces después viene el régimen de Fujimori. Claro, ¿no? De la que Alan fue como el sumum del laberinto, más o menos, ¿no? Claro. El primer gobierno de Alan García, ¿no? Así es. Pero no solamente era el gobierno, sino era la estructura misma, ¿no? Del sistema de partidos. Y después volvimos bueno, con Toledo y con Alan otra vez a un régimen más abierto, pero yo diría también demasiado abierto. O sea, con Toledo se han tenido 11 partidos en el Congreso y con Alan 7 partidos en el Congreso, ¿no? Entonces, este tema del multipartidismo es el caldo de cultivo del autoritarismo, y no solo en el Perú, ¿no? Sino, por ejemplo, el ejemplo típico es Alemania, el año 32, ¿no? Cuando llega Hitler al poder, lo hace en el contexto del multipartidismo, en los años 20 de Alemania. Porque se fragmenta mucho la representación, claro, se genera mucho desorden. Sí, lo que más temor le da a la gente es el espectáculo del fraccionamiento, ¿no? Que aquí se ha visto muy claramente en 2 eventos, creo yo, que han sido los debates presidenciales, ¿no? El primero organizado por el Comercio y el segundo por Jurados a Elecciones, ¿no? Ambos fueron muy deplorables, ¿no? Bajo todo punto de vista. Hubo candidatos que sacaron el chicote, en fin, todo. Entonces, eso, yo creo que eso ha sido lo que ha empujado la candidatura de Humala, como una reacción frente a eso. Existía una vieja teoría que decía que finalmente los golpes militares son resultados de las malas democracias, ¿no? Siguiendo un poco tu lógica, este nuevo caudillismo que estaría representado por Ollanta-Humala también sería el resultado de la percepción de la ciudadanía de que hemos hecho un ejercicio de la democracia, no sé si inútil o mal o poco democrático finalmente. Es la democracia poco estructurada, ¿no? La democracia ahí donde se sostiene está estructurada en 2, 3, 4 partidos, nada más. Es un juego de pocos partidos, ¿no? El paradigma obviamente en los Estados Unidos, pero también es así bipartidista Inglaterra, Canadá, ¿no? Francia de alguna manera es una cuadrilla bipartidista, le dicen. Alemania es de 3 partidos en realidad el juego, pero son 3 nada más. Y los únicos que son excepción a la regla ahí son los países nórdicos, ¿no? Como Dinamarca, Suecia, ahí sí hay más partidos, pero siempre funciona en coaliciones en el Parlamento, ¿ya? Pero yo creo que este multipartidismo nuestro, ¿no? Que no logramos superar, entonces ese es el caldo de cultivo de estas opciones autoritarias. Que además, si analizamos lo que está pasando en gobiernos regionales, donde la atomización es aún mayor, diera la impresión que lo que nos estamos convirtiendo es en un país con múltiples intereses particulares que necesitan ser representados y sin ninguna visión común, ¿no? Efectivamente, en las elecciones
últimas en las regiones han habido más de 260 movimientos regionales, ¿no? Y han quedado con curules, con asientos en los consejos regionales un poco más de 150. O sea, hay 110 que han quedado fuera. Pero de todas maneras, pues un país con 150 partidos es una locura, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tema de fondo, creo yo, la explicación. No es la única, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, esta inoportuna, por llamarlo de alguna manera, inoportuna información que dio la embajadora de los Estados Unidos, ¿no? Eso le hizo un gran favor a Humala, yo creo, ¿no? No era necesario hacerlo en plena campaña eso, ¿no? Ahora, José Luis, pongámonos en el escenario de que Ollanta Humala llega al poder y una de las cosas que él más ha estado impulsando es el eventual cambio de la Constitución, no regresar a la Constitución del 79, pero eso se podría hacer en un Congreso que no va a tener mayoría y que está acaso tan fragmentado como los que tú has estado describiendo. ¿Se podría eso? Bueno, en principio no se podría. ¿Por qué no se podría? Porque el proceso de reforma constitucional está establecido en el último artículo de la Constitución, el 206, ¿no? Que dice que hay un camino, que es primero lograr más de la mitad de los votos. En este caso, como va a subir a 130, serían 66 votos que se necesitaría, y luego un referéndum. Y el artículo dice que si al llevar a la votación se alcanzan 2/3 de los votos, que en este caso serían 87 votos, ¿no? 2/3 del Congreso, entonces, y se vuelve a llevar en la siguiente legislatura a la votación y se vuelven a obtener 2/3, entonces ya se prescinde del referéndum, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Ahora, también hay que indicar que a principio del gobierno de Toledo, el Congreso hizo una interpretación muy especial, que dijo que ex ante el Congreso podía definir si iba por el camino del referéndum o por el camino de las dos votaciones. Eso no está en el texto de la Constitución, pero en fin, ya se hizo. Y se hicieron 7 reformas constitucionales en el gobierno de Toledo, ¿no? La más importante de ellas fue el relanzamiento de los gobiernos regionales, justamente, que hemos estado hablando. Pero bueno, el Congreso va a estar muy fraccionado. Pero yo creo lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos el antecedente de la disolución del Congreso del año 92, al margen de la Constitución totalmente. Y no solamente la disolución del Congreso, sino el enorme respaldo popular que eso tuvo. Hay que recordar que el momento de aprobación más alto de Fujimori fue al disolver el Congreso, por encima de la captura de Ismael Guzmán. Cuando captura a Guzmán, la aprobación de Fujimori llega a 70 y tantos %, con la disolución del Congreso llegó al 81%. Pero tú crees, José Luis, entiendo perfectamente el punto y me parece absolutamente válida la sospecha de que el gobierno la candidatura de Ollanta Humala ofrece tiene muchas ofertas de cambio, para las cuales va a necesitar mucha aprobación en el Congreso. Sí. Existe el riesgo de si no puede llevar esos cambios adelante, prescindir de este Congreso y hacer lo que hizo Fujimori, pero en honor a la verdad, el contexto no es el mismo. Y si bien en el Perú de comienzos de Fujimori había terrorismo, todo era caótico, una crisis económica espantosa, que casi la población le iba a aceptar cualquier cosa. Humala estaría en la misma condición, es decir, ¿crees que sería tan bien recibido un cierre de Congreso o más bien sería percibido como, ok, este señor sí se parece a Hugo Chávez? Bueno, yo creo que el descenso en el autoritarismo, ¿no? En el caso de Fujimori no fue inmediato, o sea, fue el 92 primero y luego hubo otros momentos más graves todavía, el 97 sobre todo, ¿no? En el caso de Chávez tampoco fue inmediato, ¿no? O sea, la convocatoria a la constituyente que hizo la Constitución del 99 en Venezuela no fue inmediata. Entonces, yo sí creo que podría ir dando esos pasos en esa dirección, no sé a qué velocidad, pero lo que sí tenemos que estar claros es que la intención es muy clara, muy transparente, ¿no? Claro, porque este Congreso tiene quizá tanta impopularidad como aquel del 92, ¿no? Pero las condiciones del país son otras, ¿no? La sensación o el vínculo respecto del país es otro en el electorado, ¿no? Sí, pero mira, yo sinceramente justo estaba leyendo la página web de RPP y estaba viendo una noticia, ¿no? De un robo a nuestro amigo Guido Lombardi, ¿no? Cierto. Ayer me parece,
y la reacción de la gente es increíble. O sea, detestan a los congresistas, sea quien sea. Claro, o sea, que le roben. Así es, increíble. O sea, la reacción es increíble, impresionante. Es curioso, José Luis, porque es bastante claro lo que dices con respecto a la necesidad de buscar un poco de orden y autoritarismo, porque los dos candidatos que están pasando tienen como fortaleza eso. Keiko también es percibida como un poco herencia de su padre, como una persona que podría echar mano al autoritarismo para poner orden. Digamos que podríamos sospechar de Keiko Fujimori también medidas autoritarias como las que aplicó su padre en su momento, dado que es el mismo partido, es la misma gente la que llega al gobierno. ¿Tendríamos que tener sospechas ahí también o solo de Humala? Bueno, es que ahí yo creo que el tema es que hay dos dimensiones en la organización social, ¿no? Por un lado hay el tema político, y en esa dimensión yo sí creo que las sospechas deben ir en los dos lados, para los dos candidatos, pero hay la otra dimensión que es la dimensión económica, ¿no? Sinceramente, el problema de Humala es no solamente el pensamiento político autoritario, digamos, sino también su pensamiento económico, profundamente estatista. Ese es el problema. Ese nacionalismo que suena a Estado, a demasiado Estado metido en la economía, ¿no? Exacto. Y cuando él habla además de los problemas de la Constitución del 93, que por supuesto los tiene, se refiere al régimen económico, que es creo yo, la mejor parte de la Constitución. El capítulo, ¿no?, que ha sido más celebrado. Claro, el título del régimen económico, especialmente el capítulo primero de los principios generales. Eso es lo que él ataca, ¿no? Bueno, interesantísimo el diagnóstico de José Luis Ardón porque le da perspectiva más histórica. Exactamente, ¿no? Y este regreso al autoritarismo que tú estás viendo, además, habla del electorado, pero también de los políticos, ¿no? O sea, no es un regreso que solamente dependa de un lado, ¿no?, sino de toda la sociedad en su conjunto, los representados y los representantes. Efectivamente, ¿no? El gran desafío, creo yo, para el bicentenario sería a avanzar hacia un sistema de partidos, ¿no? Y creo que eso todos deberíamos estar de acuerdo. Muy bien, José Luis.